Hola, buenas tardes. Soy Victoria Santiago desde Málaga, España, y quiero hoy hablar un poquito acerca de la etapa en la que Jesús comienza su vida pública y se convierte así, de esta manera, en el cumplimiento de la ley de Dios y de todas las promesas que Dios hizo a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Lo he querido comparar con la crisálida. La crisálida es ese estado en el que algunos insectos se convierten en adultos dentro de un capullo que previamente han generado con sus mucosas para convertirse ahí en ese estado de aletargamiento en adultos y hacer esa transformación de su estado anterior como gusano, en el caso de la mariposa, por ejemplo, ¿no? Que construye su capullo de seda y después, una vez ya desarrollada su etapa como adulta, se convierte en una hermosa mariposa. Bien, también en poesía decimos que una metáfora es un elemento poético, o también en un discurso retórico podemos emplearlo para hacer una asociación de ideas entre elementos muy distintos entre sí, pero que al unirse se exaltan el uno al otro, ¿no? Y refuerzan su significado y su sentido. Por ejemplo, si decimos el mar de tus ojos, pues ni es el mar y sí son los ojos, ¿no? Pero querrían decir, pues son azules o se convierten en agua. Eso es un ejemplo, ¿no? De cómo sería, o tus ojos de mar, o el mar, tus ojos. Espero que se comprenda el sentido, ¿no? Del mismo modo, Jesús, durante su infancia, tenemos muy pocos datos en la Biblia, a través de la palabra, de su vida como hombre, de su vida como niño. Sí sabemos de su nacimiento, sabemos que creció y se desarrolló pues como un judío más de su tiempo, yendo a la sinagoga, aprendiendo el Antiguo Testamento, estudiando la ley y los profetas. Y sí tenemos alguna anécdota, por ejemplo, pues cuando fue al templo y habló delante de los escribas con una elocuencia notable, ¿no? Pero yo me he preguntado muchas veces, porque cuando quiero a alguien, y yo amo tanto a Jesús, quería saber más y por qué hay tan poco de la etapa de cuando él era niño. Me he preguntado muchas veces. Y bien, hasta hace muy poco no he tenido una verdadera respuesta a través del Espíritu, ¿no? Para mí. La respuesta es que Él vino siendo Dios, siendo el escogido de Dios para ser la llave entre Dios y su pueblo escogido, Israel. Y vino para ser un hombre. Si Jesús hubiese tenido miedo o no hubiese desarrollado los talentos que su padre le dio para ser quien fue, no se hubiese cumplido la ley en él, según los profetas, ¿no? Es el caso de los judíos, que siguen esperando el Mesías.
Pero nosotros los cristianos que seguimos a Jesucristo, sí hemos entendido que la figura de Jesús es especialmente distinta a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, a cualquier profeta enviado por Dios, porque no es solo profeta. En Jesús vemos cómo a través de Juan el Bautista, Jesús, en el momento que decide bautizarse para recibir el Espíritu Santo, él está haciendo algo diferente hasta ahora, nunca hecho hasta ese momento, que es ponerse él, que había sido un hombre limpio de pecado, puesto que él fue nacido libre de pecado. Él vino a ofrecerse él como cordero de sacrificio para llevar nuestros pecados. Entonces ese bautismo fue corroborado además por Juan el Bautista, al que se le fue dicho por Dios que sobre aquel que fuese derramado el Espíritu Santo, él sería el Mesías, el llamado el Cristo, del que los profetas habían hablado. Sería un tema largo ir dando todos los datos que hay en el Antiguo Testamento, pues a través de los profetas Isaías, muchísimos, ¿no? Desde Génesis, en muchas partes Dios habla de este Mesías, que será el libertador de su pueblo, el Cordero de Dios, que llevará los pecados del mundo sobre él. Entonces, digamos que ese ejemplo que he puesto antes de la crisálida sería esa etapa en la que Jesús es hombre y vive en la tierra como hombre hasta convertirse en el adulto después del bautismo, y cuando ya recibe públicamente el Espíritu Santo en él y es reconocido por Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero que tiene la gracia de conocer al Mesías. Si hoy, en el siglo XXI, seguimos hablando de Jesús, el Cristo, como alguien diferente, pues no era solamente un hombre, es porque en él tenemos la seguridad del cumplimiento de todas las promesas de nuestro Dios, ya que después que fue en su vida pública dando la palabra de Dios con plena autoridad de su Padre Dios, siendo el mismo Dios hablando a su pueblo, hablando por boca de Jesús a los hombres, en forma de parábolas la mayoría de las veces, para que el pueblo pudiese entender el verdadero sentido, pues es muy difícil para la mente del hombre comprender las cosas del Espíritu. Entonces, y para concluir y no hacer esto demasiado largo, pues hay muchísimo para desarrollar en este tema, ¿no? Diré que durante la vida pública de Jesús fue sometido a un juicio por parte de los fariseos, los escribas y todos aquellos que se erigían como una autoridad en cuanto a la palabra de Dios dada a los hombres, ¿no? Sujeto a eso fue causa de su muerte, ¿no? Puesto que no podían soportar que él dijese que era Dios mismo, que era el Hijo de Dios,
pues esa fue la causa mayor de su sacrificio, ¿no? Porque erigirse en rey, ser hecho escarnio y burla, pues claro, un duro legado para Jesús como hombre, un durísimo legado, el ser cumplimiento de todo lo que su padre tenía previsto para él. Y en él todos nosotros hemos recuperado la calidad de ser perdonados por Dios y de ser seguidores de Cristo, seguir su ejemplo, su patrón, para ser también salvados en espíritu y poder gozar de esa resurrección de vida espiritual, ¿no? Entonces, viendo que se aproxima el domingo de resurrección y para tratar de llevar un poquito de luz a este momento, es lo que trato de explicar aquí, ¿no? En esencia somos espíritu, puesto que estamos aquí como hombres físicos, físicamente, somos materia, pero tenemos la conciencia de que somos mucho más que eso. Pensamos, sentimos, sufrimos, amamos. Tenemos conciencia de ser algo más que solo un físico, solo materia. Entonces, cuando abandonamos este capullo, nos convertimos en mariposas excelentes. Y esa es un poco la metáfora que quería traer hoy a vosotros para dar un poco de luz a esta figura de Jesús, en la que vemos las tres personas de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Espero que os sirva un poco para aclarar este tema complicado pero tan hermoso y trasladaros la idea de que sigue vivo Jesús aún en el siglo XXI. ¿Y por qué aún seguimos hablando de Jesús? ¿Y por qué seguimos todavía celebrando la Semana Santa? No son solo unos días festivos, sino que celebramos la resurrección, sobre todo, la resurrección de la vida espiritual y el gozo de sentirnos con derechos para ser herederos del reino de Dios, hijos de Dios y herederos de su reino. Un día estaremos con Él en el paraíso. Que Dios os bendiga a todos. Buenas tardes. Soy Victoria Santiago, desde Málaga, España. Que Dios bendiga sus vidas y estemos en su espíritu siempre. Amén.